¿Cómo están? Yo soy Camilo Tovar. Hoy quiero hablar con ustedes sobre lentes. Aquí tenemos dos lentes, ambos son tele. Este es 35-135 milímetros, esa es la distancia focal, y 3.5-4.5, ese es el F. Este es un lente 70-200 de distancia focal y de F 2.8 constante. Bueno, entonces empecemos con la distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? La distancia focal es la distancia que hay entre el plano donde se registra la imagen, que es el sensor, y el punto donde convergen los rayos. Un lente lo que hace es recibir la luz que le están reflejando los otros objetos del exterior, recibe todos esos rayos, los converge en un punto y bota una imagen reducida al sensor. Entonces la distancia focal es la distancia entre el punto de convergencia y el sensor. ¿Cómo me afecta a mí la distancia focal? Entre mayor sea la distancia focal, este lente que es 200 tiene una distancia focal pues grande, más larga que el de 135 milímetros. Entre mayor sea la distancia focal, menor va a ser el ángulo que yo veo desde la cámara. Al ser menor el ángulo, las imágenes es como si se ampliaran, es como si yo estuviera más cerca del objeto. Un lente que tenga poca distancia focal va a tener un ángulo de acción muy grande. ¿Cómo hace uno para saber si el ángulo es grande, chiquito? ¿Cómo se apoya uno en esa referencia? Lo que hace a uno es, bueno, estas cámaras vienen del sistema 35 milímetros. 35 milímetros eran los negativos, ese era el tamaño de los negativos, 35 milímetros. Estas cámaras, las Nikon DX, tienen el sensor más chiquito que lo que sería un negativo de 35 milímetros. Las FX ya tienen el sensor del tamaño de un negativo de 35 milímetros. Entonces, si uno compra del mismo tamaño del negativo de 35 milímetros, si uno compra un lente de 50 milímetros de distancia focal, va a tener el mismo ángulo de acción que tiene el ojo humano. Por eso ese lente se llama lente normal, porque va a ver casi igual que como ve el ojo humano, ¿sí? el mismo ángulo. Entonces, si uno compra un lente con un sensor del mismo tamaño de los negativos de 35 milímetros, si uno compra un lente de distancia focal menor a 50 milímetros, va a tener un mayor ángulo de acción. Los que más ángulo de acción tienen se llaman ojos de pescado, que llega a ver casi 180, que más de 180 grados. Distorsionan la imagen, pero tienen un buen campo visual. Pero hay que fijarse que el sensor de la cámara sea FX. Si es DX, tiene un factor de corrección, creo que es 1.5 el factor de corrección. Hay que ver cómo funciona eso. ¿Qué más? Entonces, recomendado, si uno va a tomar fotos, por ejemplo de arquitectura, necesita un buen campo visual. Entonces sería bueno 50 milímetros o más amplio, para poder abarcar en distancias cortas un buen plano bien grande. Para paisaje también es espectacular tener un gran angular, se llama. Cuando uno toma fotografía deportiva, que es lo que yo tomo, uno quiere que los jugadores se vean más cerca, entonces un ángulo mucho más pequeño logra hacer eso. Entonces un lente de distancia focal bien largo. Esa es la distancia focal. Ahora el F, ¿qué es el F? Los lentes tienen un diafragma, que es la apertura que yo le ajusto al lente para ver qué tanta luz me va a entrar. Yo le puedo cuadrar una apertura pequeña. Cuando queda expuesto el sensor, el hueco es pequeño, va a entrar menos luz, entonces necesito tener el sensor más tiempo abierto. Si tengo una apertura grande, el sensor necesita estar expuesto menos tiempo porque va a entrar más luz y puedo tomar una foto mucho más rápido. ¿En qué me afecta esa apertura? Uno, en la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Yo con un lente hago foco en un punto. Todo lo que me salga enfocado detrás de ese punto donde enfoqué y adelante de ese punto que enfoqué es la profundidad de campo. Entre más abierto sea el hueco, entre más grande, menor va a ser la profundidad de campo. Con este lente, que es f2.8, tiene poca profundidad de campo. Cuando yo tomo una foto hacia atrás, me sale casi todo desenfocado. Me sale casi que solo enfocado el punto donde enfoqué, tiene muy poca profundidad de campo. Eso es bueno porque separa el objeto. Yo le tomo una foto a un jugador y las graderías quedan muy lejos, entonces quedan completamente desenfocadas y no me distraen el ojo cuando estoy viendo una imagen
al ver el jugador no me distraen con el fondo. Y lo que está hacia adelante también queda desenfocado, que en ese momento sería pues cancha libre, queda desenfocado. Entonces en eso me afecta. Pero ¿qué es el F? El F es una proporción, ya vimos que es un orificio de un diámetro. Entre más grande sea el F, F22, menor es el diámetro. ¿Y por qué es eso así? Porque 22 es la cantidad de veces que está ese diámetro entre el punto focal y el plano donde se captura la imagen. Entonces, para que esté 22 veces tiene que estar, pues es porque es un orificio muy pequeño. Si está solo 2.8 veces, es un orificio más grande, está muchas menos veces. Entonces, eso es la distancia focal. ¿Qué aconsejo yo? Para paisaje, uno necesita uno le gusta un F chiquito, un F22, para que salga todo enfocado, lo que está cerca, lo que está lejos, salga todo enfocado. Uno necesita más tiempo de exposición porque el orificio es pequeño, se aconseja usar un trípode para que la foto no salga muy bien. Si uno toma fotografía deportiva, como yo, uno necesita un F bien grande porque el jugador no lo va a esperar para que quede bien congelado, sino él va corriendo con toda y uno tiene que estar preparado para congelarlo rápido. Entonces uno necesita mucha luz para poder operar la cámara bien rápido. Entonces un F grande, un F chiquito, perdón, 2.8, que significa un hueco grande, permite entrar bastante luz y me va a quedar bien congelado el jugador. Entonces las recomendaciones serían los dos extremos. Si uno va a tomar fotos de paisajes o arquitectura, una distancia focal corta, aconsejable, menor de 50 milímetros, y un F, el F sí no tiene que ser muy pequeño, F22 es lo mejor. En ese caso puede llegar uno a necesitar trípode. Si uno va a tomar fotografía deportiva, una distancia focal más larga, que me dé un ángulo más cerrado, las imágenes se vean más cerca, 200 milímetros funciona bien, y un F bien chiquito, o sea un hueco bien grande, un F2.8. Estos son más costosos porque el vidrio tiene que ser más luminoso, más transparente, la boca tiene que ser mucho más grande. Aquí podemos ver cómo es la diferencia de bocas entre un F2.8 y un F35. Entonces, eso es porque que le entre tanta luz a un lente es difícil, entonces pues eso se lo cobran a uno. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero les haya servido. Si tienen alguna duda sobre lentes, me pueden contactar a mi correo, me pueden dejar un mensaje en Facebook, en Twitter, podemos aclarar cualquier duda que tengan. Espero les haya servido, que estén muy bien.